muy bienvenidos a este espacio de la asignatura de trabajo comunitario. Estamos ya casi al final de este semestre convulso, un semestre distinto que nos plantea constantemente muchos retos, no solamente intelectuales, sino también emocionales. Así que igual es un gran logro que sigamos acá, ¿no? Independientemente de las circunstancias en las cuales nos encontremos. Así que, bueno, vamos a empezar. La sesión del día de hoy va a ser sobre un tema que, si bien estaba proyectado a realizarse a finales de semestre, pensando en el momento en que inició que todo esto iba a pasar, y no pasó, ¿no? De cualquier manera, vamos a abordar este tema ya que consideramos que es fundamental que ustedes, por lo menos en términos teóricos, sepan en qué consiste o cuál es el trasfondo que está detrás de algo que se llama cartografía social, ¿no? Vamos a ver algunos elementos en esta y en la siguiente clase, que me parece que sería la última, si no mal recuerdo. Vamos a ver cartografía social en esta primera parte de la clase, y en la segunda parte de la clase va a ser el momento con mayúsculas, para aclarar dudas respecto al trabajo integrador, ¿ok? Este va a ser el único momento que vamos a tener para aclarar todas las dudas respecto al trabajo integrador, que se entregaría el 3 de agosto. Así que aprovechamos estos espacios que tenemos y para que en la segunda parte podamos presentar todas las dudas que podamos tener al respecto, ¿ok? Bien, voy a compartirles pantalla. Y bien, tenemos esto, la cartografía social, ¿no? La cartografía social es un instrumento que es bien interesante en términos de trabajo comunitario y, perdón, antes, voy a regresar con ustedes, ¿no? Voy a ser reiterativo porque me parece que es importante que puedan de alguna manera resignificar esta asignatura, ¿no? ¿Por dónde le entro? A ver, es importante sobre todo que puedan reflexionar ante el escenario actual que vivimos, que el trabajo comunitario y pensar la comunidad es uno de los elementos fundamentales que nos puede sacar o nos pueda dar mayores informaciones respecto al estado en el cual estamos viviendo en cada una de nuestras comunas respecto al coronavirus. Este tipo de asignaturas son fundamentales para poder entender lo que está sucediendo, sobre todo con esta propuesta que se está haciendo por parte del gobierno del plan paso a paso, en donde hay una página de internet que te van a decir cuáles son las condiciones que guardan tu comuna y cuáles van a ser los pasos que se van a desarrollar dentro de tu comuna para poder ir avanzando en este desconfinamiento, ¿ok? Ese es el cascarón. Sin embargo, entender procesos comunitarios, sobre todo relacionados con la pandemia del COVID-19, que son los elementos que hemos estado dando en esta asignatura, nos va a permitir conocer la carnita de ese número que la página de internet de paso a paso nos está dando. Es decir, una cosa es el número o la categoría en la cual una región o una municipalidad se integre, y otra cosa es entender la dinámica comunitaria, ¿no? Yo les he hecho mucho hincapié y lo voy a seguir haciendo, y lo hice desde el principio, cuando yo les mencionaba, es importante que dentro de las estrategias para poder enfrentar el coronavirus se considere el trabajo comunitario, ¿no? Lo están haciendo recién ahora. Sin embargo, si ustedes, es una invitación que yo les haría de reflexionemos a partir de los conceptos que hemos estado abordando, porque aunque puedan pensar que esto no tiene nada que ver con su carrera profesional, tiene mucho que ver y la realidad se los está demostrando constantemente. Entonces, yo les reitero que ojalá y que todo el material que esté en el aula virtual puedan tiempo de leerlo y de recapacitar y de entender por qué es coyuntural lo que estamos viviendo, ¿no? Y esta información que estamos compartiendo en esta asignatura es súper coyuntural a todo lo que estamos viviendo y que nos permite generar herramientas
intelectuales para poder entenderlo mejor. ¿Ok? Dicho esto, me voy a regresar a la diapositiva. Bien. Una de las herramientas, como ya les había comentado, que tiene que ver con el trabajo comunitario es la cartografía social. La cartografía social consiste sobre todo en poder plasmar en un gráfico un mapa de un territorio específico y que este mapa puede ser construido desde diversas perspectivas que nos van a ayudar a entender justamente cuáles son las dinámicas de cada uno de los territorios y cuáles son las problemáticas y posibles herramientas que se puedan ir desarrollando. ¿Ok? La cartografía social no es nueva. La cartografía social empezó a utilizarse en carreras de ciencias de la salud, más o menos como por los años 50, 60, pero que se fue fortaleciendo a partir de 1978, justamente después de lo de Alma Ata, y que es una herramienta participativa supremamente potente que se puede hacer online y se puede hacer presencial. Casi todas las cartografías sociales son presenciales, pero igual les voy a enseñar algunas muestras de cartografía social que se han hecho con herramientas tecnológicas, ¿no? Elementos básicos. Además, vamos a hacer algunas reflexiones respecto a la cartografía y los mapas como nos los han estado presentando, ¿no? Es importante mencionar que cuando hablamos de cartografía social, estamos hablando de un mapa que nos permite delimitar un territorio y una dinámica social, pero que al mismo tiempo nos va a ir generando a partir de la colectividad elementos que podemos usar para poder desarrollar proyectos o iniciativas de salud. Esto es fundamental entenderlo, ya que los mapas siempre se han utilizado para poder delimitar algunos territorios y para poder entender la realidad en la cual estamos parados y paradas, ¿no? Los mapas, por supuesto, son una reproducción humana en la que se intenta comprender lo circundante, ya sea en la relación a la geografía o ir más allá del terreno, ¿no? Y aquí les muestro justamente un mapa de cómo realmente se ve el hemisferio, ¿no? Es el mapa mundi, digamos, ¿no? De los territorios en los cuales estamos nosotros parados o paradas, ¿no? Entonces, hay que entender que cuando estamos hablando de cartografía social, estamos hablando de una descripción gráfica a partir de un mapa que nos va a permitir entender cuáles son las dinámicas y las tensiones sociales de un territorio específico y que a partir de estas identificaciones de realidades y tensiones y recursos que existen dentro de una comunidad, nos permitiría desarrollar también proyectos comunitarios. Es importante también, cuando estamos hablando de los mapas, entender el contexto. Yo les he hecho mucho hincapié en el contexto para poder identificar desde dónde y quién está escribiendo lo que escribe. Es fundamental entender eso. ¿Por qué? Aquí voy a hacer un paréntesis de información general, como de cultura general, que es importante y que está relacionado con lo que vamos a abordar el día de hoy, ¿no? La decodificación y la interpretación, ¿no? Cuando nosotros construimos un mapa, lo construimos de acuerdo a nuestras propias estructuras socioculturales que hemos, digamos, crecido con ellas, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros leemos un mapa, es importante identificar desde dónde viene, ¿no? Es decir, un mapa o la decodificación e interpretación de un mapa o de una cartografía tiene valor en la medida en que puedan interpretar diferentes personas al decodificar aquello con quien la realizó y se desea plasmar. ¿A qué me refiero con esto? Y aquí viene el paréntesis cultural. Para ustedes les podría ser casual o bastante familiar este tipo de imagen que podemos ver aquí, en donde está el continente americano y está Europa, África, Asia, etcétera, ¿no? Porque es importante identificar quién hace el mapa y desde dónde se hace el mapa. Ustedes deben de saber que nos podría parecer natural las dimensiones de Sudamérica y las dimensiones de Europa. Sin embargo, en la realidad, estas dimensiones no son así. Sudamérica es supremamente grande en comparación de Europa, es excesivamente grande, ¿no? De hecho, podrían caber 4 Europas solamente en el territorio sudamericano. Pero ¿por qué estamos acostumbrados y acostumbradas
a ver el territorio europeo como gigante, y aquí viene el tema de identificar quién lo hace. ¿Por qué ideológicamente los mapamundis fueron hechos para, de alguna manera, relevar esta potencia imperial que tenía Europa en el momento en que se hicieron estos mapamundis, ¿no? Y poder, de alguna manera simbólica e ideológica, disminuir los territorios conquistados? Es decir, nos acostumbraron desde nuestra niñez a pensar, cuando nos dicen un mapa mundi, nos acostumbraron a pensar que Europa es mucho más grande que Sudamérica. Y esto tiene que ver con un proceso de colonización, con un proceso de imperialismo, con un proceso de explotación, etcétera, para que ideológicamente nos sintiéramos menos. Sin embargo, hay ya montones de investigaciones en internet, pueden ustedes buscar, en donde se muestran las dimensiones reales de cada uno de los países, ¿no? Y cuando hacemos esta lectura de estas investigaciones, nos damos cuenta que Europa es súper pequeño en comparación de Sudamérica, es muy pequeño. Sin embargo, nos hacen pensar que es grande porque hay una colonización ideológica, ¿no? Y esto es algo con el cual queremos estar combatiendo. Cerrado el paréntesis, esto tiene que ver con quién hace el mapa, desde dónde se hace el mapa y en qué contexto se hace el mapa, desde qué punto de vista se está haciendo la cartografía social, ¿no? Por ejemplo, yo que soy de México, ¿no? Mucha gente decía, no, es que México es pequeño en comparación de España o en comparación de Francia, y no, en realidad no. De hecho, podrían caber 4 Españas y 3 Francias en México, ¿no? De lo grande que es. Sin embargo, nos hacen pensar que ideológicamente, por eso es importante definir el contexto y desde dónde se generan las informaciones, que México o Sudamérica son muy pequeños en comparación de Europa, y esto no es así. Por eso es importante saber desde dónde se están escribiendo los textos y desde dónde se están escribiendo las cartografías, ¿ok? Ahora, cuando hablamos de la decodificación y la interpretación, estamos hablando de que quien hace el mapa lo hace a partir de un constructo cultural específico y que espera que la otra persona que lo visualiza también tenga algunos rasgos del constructo sociocultural de la persona que hizo el mapa. Esto es importante considerarlo, sobre todo cuando trabajamos en comunidad, y lo vamos a ver un poco más adelante en este sentido. ¿Por qué es importante estos elementos socioculturales que nos van a permitir decodificar la información y que nos van a permitir interpretar la información en términos socioculturales? Esto es fundamental para que las cartografías sociales puedan funcionar. La cartografía social, es decir, es justamente las consideraciones espaciales del terreno. Se busca que las comunidades reconfiguren la territorialidad de los espacios habitados. Cuando estamos hablando de cartografía social, estamos hablando de este registro gráfico en términos colectivos y comunitarios que nos van a permitir identificar algunos problemas o puntos dentro de la comunidad en donde hay mayores problemas, y el objetivo, sobre todo, es poder generar acciones, no solamente para identificar estos puntos críticos dentro del territorio, sino que también nos van a permitir generar iniciativas y proyectos, ¿no? Para poder cambiar esa realidad que hemos identificado a partir de de un mapa, ¿no? De una visual gráfica, digamos, ¿no? La cartografía social, por supuesto, es una estrategia de intervención social y de investigación que cada vez tiene más y más adeptos. Digamos que, por ejemplo, piensen en esto del coronavirus, casi todo lo que se ha estado haciendo es a partir de cartografías, ¿no? Por eso es importante considerar este tipo de elementos y herramientas para la investigación en salud, ¿no? Esta estrategia de intervención también nos posibilita construir o reconstruir representaciones del mundo, no solamente físicas, sino físicas me refiero no sé, puntos donde hay mayor basura, etcétera, sino que también nos ayuda a identificar relaciones sociales, es decir, podemos identificar con la cartografía social puntos de encuentro en donde diversas comunidades que habitan un territorio se encuentran dentro de un territorio determinado.
Podemos pensar en las ferias libres, por ejemplo, que son espacios son puntos de encuentro dentro de un territorio y que una vez identificado podemos generar muchísimas estrategias y proyectos en términos de salud, ¿no? Para entender, por supuesto, las cartografías sociales es fundamental tener por lo menos 4 principios fundamentales o 4 criterios. Lo primero de ellos es que las cartografías sociales regularmente se hacen de manera participativa. Es fundamental que cuando vayamos a realizar procesos de investigación en donde incluyamos herramientas de cartografía social, partamos del principio de que esto tiene que ser colectivo, es decir, diferentes personas tienen diferentes visiones del territorio. No es lo mismo la visión del territorio de sus propios barrios, de estudiantes de la UCEN, que de madres de familia o de padres de familia o de personas mayores. Es decir, el territorio siempre va a ser distinto dependiendo de quién lo mira y por eso es importante la participación de la mayor cantidad de personas o que puedan representar la mayor cantidad de comunidades y diversidades que están dentro de un territorio, ¿no? Por supuesto que esta cartografía, que es participativa, también tiene que ser llevada a cabo por las propias comunidades, no solamente su participación, sino que tengan que ser ellas, de alguna manera, de las que también intervengan estos gráficos denominados mapas y que participen, ya que la participación es fundamental para poder entender los posibles cambios y las diferentes perspectivas que se puedan dar respecto a un territorio, ¿no? Las cartografías sociales contienen también los nombres de los lugares, se identifican de acuerdo a cómo se les denomina en las mismas comunidades, ¿no? Es decir, puede ser que en algunas comunidades existan perreras municipales y tengan su propio nombre, ¿no? Como el lugar donde yo vivo hay una perrera que le dicen la perrera, ¿no? Y que no existe en ningún otro lugar, es decir, como tiene esta particularidad. Por eso es importante en términos de las nomenclaturas o las formas en cómo son mencionados los lugares dentro de los mapas o las cartografías sociales, ¿no? Y, por supuesto, es importante considerar que las cartografías sociales no se limitan solamente a las informaciones oficiales, sino que también las cartografías sociales pueden ser antioficiales, ¿no? Que esas cartografías son las más divertidas. Y aquí voy a hacer una pausa, ¿no? Como para hablarles justamente de esto, ¿no? En muchas ocasiones damos seguimiento a cartografías oficiales, es decir, como vamos a basarnos en lo que nos dice el Estado o la municipalidad o lo que sea para poder determinar nuestra cartografía social, por ejemplo, que es algo que nosotros hicimos hace 2 años, de la cartografía municipal del trabajo sexual, ¿no? Entonces, fuimos a la Municipalidad de Santiago para ver si tenían información y la información oficial era que solamente en la calle 10 de Julio y en Balmaceda había como trabajo sexual, ¿no? A nosotros nos generó como mucho la duda y empezamos a hacer ejercicios de cartografía social del trabajo sexual, ¿no? Y encontramos que, bueno, de hecho lo que hicimos fue una cartografía social de trabajo sexual no oficial, es decir, pudimos obtener muchísima más información en la calle que dentro de espacios oficiales, ¿no? Y por eso es importante que no solamente nos quedemos con la información oficial, sino que también podamos buscar otras fuentes de información para poder enriquecer este gráfico denominado mapa o cartografía social que nos va a ayudar a entender cuáles son las dinámicas comunitarias que se están desarrollando por ahí, ¿no? Y bueno, lo que encontramos es de que hace 2 años el trabajo sexual se ejercía sobre todo en un cinturón turístico en Santiago bien interesante, ¿no? Y que eso nos permitió establecer rutas de entrega de preservativos, lubricantes, etcétera, ¿no? Es decir, como las cartografías sociales pueden ser una herramienta fundamental. Y les comentaba también que el año pasado hicimos una cartografía social en una universidad, en otra universidad, en donde empezamos a identificar en el campus de esa universidad, queríamos trabajar el tema de acoso
acoso sexual, ¿no? Acoso basado en el género, ¿no? Y empezamos a recolectar información para identificar cuáles eran los puntos en donde sobre todo las chicas y también las personas de la diversidad, ¿no? Eran mayormente acosadas dentro del campus, y empezamos a identificar puntos negros en los cuales no había ni cámaras ni luz, ¿no? En donde pasaba mucha gente y en donde se presentaban los mayores puntos de acoso, ¿no? Y casualmente también eran los baños un punto muy importante de acoso dentro de esta universidad. Presentamos la propuesta y se generaron estrategias de prevención del acoso dentro de la universidad. Estas son como algunas muestras de la importancia que tiene la herramienta de la cartografía social, ya que te permite identificar gráficamente puntos para poder desarrollar acciones. Y esto es, bueno, a mí me parece súper interesante y a mí me gusta mucho hacer cartografía social en realidad, ¿no? La vengo haciendo hace muchos años y es súper interesante. Espero que a lo mejor más adelante ustedes también puedan realizarla, ya que las condiciones actuales no nos favorecieran en ese sentido. El objetivo de la cartografía social es comprender mejor el territorio y consolidar un sentido de pertenencia, ¿no? Por eso es importante la participación. Cuando ustedes puedan desarrollar, si es que más adelante lo hacen, propuestas de herramientas de cartografía social, ustedes se van a dar cuenta que cuando convoquen a las personas y les digan que van a hacer un dibujo de su propio barrio, van a hacer un mapa de su propio barrio, es súper interesante lo que se presenta ahí, ya que las personas se emocionan mucho al hablar de su propio barrio. Identificar las casas de los vecinos, de las vecinas, identificar las tiendas, identificar las cajas vecinas y plasmarlo, es un proceso comunitario que fortalece la misma comunidad. Y es un proceso súper bonito, es bien interesante ver cómo las personas van haciendo sus propios mapas. Existen, por supuesto, 3 elementos de la cartografía social, que es el mapa, el territorio y los sistemas de relaciones, ¿no? El mapa es algo de lo cual hemos estado hablando, que tiene que ver con esta visual, esta gráfica visual construida a partir de coordenadas y el gráfico del mapa en general. El territorio es un concepto fundamental para poder entender la cartografía social, ya que el territorio no necesariamente son las delimitaciones políticas, ¿no? Y esto es fundamental. Voy a regresar con ustedes, voy a dejar de presentar acá, ¿no? El territorio es un concepto fundamental para poder entender no solamente el tema de la cartografía social, sino que también otros muchos temas. Piensen que el territorio, y es una de las críticas que por lo menos yo tengo a esto del desconfinamiento paso a paso por comunas, me parece que es un error, ¿no? Que es interesante, pero es delicado. Hace falta más, por lo menos a mí me hace falta más información. ¿Por qué? Si nosotros nos basamos en que las delimitaciones de los territorios están suscritas por las delimitaciones políticas, es decir, las calles o las circunferencias de las municipalidades, y si pensamos que estas circunferencias de las municipalidades van a delimitar el territorio, es posible que caigamos en un error o es posible que podamos tener riesgos, ya que las dinámicas sociales y económicas y culturales responden a otro diseño de territorialidad. ¿A qué me refiero? Vamos a hacer un poco de historia, ¿no? Por ejemplo, actualmente, a ver, ahí necesitaría ayuda de ustedes en realidad, ¿no? Samantha, ¿tú sabes cuál es la comuna, la última comuna del norte que limita con Perú? ¿O las comunas? Ay, espera. Dice... No, ¿alguien sabe cuáles son las comunas que limitan al norte con Perú? ¿Profe, te refiere a comunas o a
como a ciudades. Bueno, pues la ciudad, el territorio. Arica, Parinacota, Arica, ¿no? Tacna, Arica, Parinacota. Tacna. Arica, Parinacota. Bien, muchas gracias. Y pensamos que Arica, Parinacota es el límite del territorio chileno. Sin embargo, si ustedes recuerdan, el imperio inca, ¿no?, abarcaba ese territorio y más. Ahora bien, muchas de las migraciones y mucho de la economía y las relaciones sociales y culturales abarcan y siguen abarcando ese territorio. Es decir, las definiciones políticas quedan muy cortas en comparación a la dinámica social y cultural que existe entre Chile y Perú, porque el territorio, pensando en el territorio inca, que era súper comercial y demás, ¿no?, era mucho más grande. A lo que voy con esto es de que en muchas ocasiones las delimitaciones políticas no corresponden a las dinámicas económicas y sociales, ¿no? Por eso es muy particular el tema del territorio, el concepto del territorio. No hay un solo territorio. El mismo territorio puede tener muchos significados. Voy a irme a la pizarra para explicarles esto. Miren, voy a darle vuelta a esto. Va a haber un movimiento acá. ¿Dónde está? Ya, voy a darles un ejemplo, ¿qué sería? De comunas. Sí, eso, ¿no? Vamos a pensar en el territorio, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio para comprender lo maleable que puede ser el concepto de territorio y que no hay una sola definición del concepto de territorio. La definición va a depender de lo que estamos hablando. Ejemplo, vamos a pensar que esto es la comuna de Santiago, ¿no? Pero no sé si se ve. A ver si en él se ve. ¿Se ve? Sí, profe. Ya, pensemos que gracias, pensemos que esta es la comuna de Santiago, ¿no? Que diga, sí, y que, no, perdón, esta es la región metropolitana, perdón. La región metropolitana que se divide por comunas, ¿no? Varias comunas. Pensemos que es así, ¿no? Pensemos que esta es la división política que diferencia una comuna de otra, ¿no? Y esa es un territorio político, ¿no?, de administración, que responde a una administración. Sin embargo, ¿no?, si queremos definir el territorio de acuerdo a movilidad económica, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, Quilicura y Santiago son territorios que están súper conectados. ¿Por qué? Porque hay muchas personas de Quilicura que se trasladan y que vienen a Santiago, ¿no? Y esto es un territorio, cuando hablamos de movilidad, que se diferencia, por ejemplo, de Vitacura, ¿no? Y que Vitacura puede ser que no tenga, en términos de movilidad, nada que ver con este otro territorio. Entonces, aquí podemos ver dos territorios distintos que no corresponden a la división política y administrativa. Lo mismo con la cultura, ¿no? Hay territorios culturales que no necesariamente responden a los territorios administrativos de las divisiones políticas de las comunas, ¿no? Es posible que los dominicos, por ejemplo, los dominicos
culturalmente no tengan absolutamente nada que ver con San Bernardo. Pero San Bernardo sí tiene que ver culturalmente con otra comuna, no, una comuna X. Y aquí, entre San Bernardo y esta otra comuna, generan otro territorio. ¿A qué voy con esto? Que cuando se hace cartografía social, en la mayoría de los casos, las divisiones políticas y administrativas no nos funcionan, porque responden a otra dinámica territorial. Por eso, un poco con esto de la crítica que se hace del paso a paso, ¿no? Cuando dicen que es por comunas, lo que por lo menos a mí me hace falta saber para poder entenderlo mejor es cómo se va a medir la movilidad de las personas entre comunas, ¿no? Para poder definir qué paso dar en cada una de las comunas que nos esté dirigiendo el desconfinamiento, sabiendo que la división territorial administrativa de las comunas no corresponde necesariamente a la movilidad de las personas que ahí habitan. Es decir, la gente de Quilicura no vive y trabaja en Quilicura, sino que vive aquí, pero se mueve a Santiago, ¿no? ¿Y esto cómo lo vamos a medir? ¿Cómo vamos a definir qué paso dar? ¿No? Ahí hace falta información, es decir, el territorio, el concepto de territorio va a ser maleable dependiendo del tema que queremos abordar en términos de la cartografía, ¿no? Así que cuando hablamos de territorio, no solamente hablamos de esta circunscripción política, sino que esta circunscripción puede desaparecer si de repente hablamos de, no sé, dinámicas culturales. El ejemplo que yo les daba con Perú y Chile, ¿no? Ahora, este es Perú y este es Chile, ¿no? Ahora sabemos que Chile termina en Arica y Parinacota, ¿no? Ahora, sin embargo, el territorio inca abarcaba casi desde, no sé, Lima hasta Santiago. Y culturalmente, esta barrera o este límite político, culturalmente, si abordamos la cultura, este límite político o esta frontera política no existe. ¿Por qué? Porque se sigue circulando culturalmente en todo este territorio. ¿Me explico? ¿Explico el concepto de territorio o hay dudas? Sí, profe, se entiende. ¿Sí? Bueno, ahora voy a regresar. No, ¿qué hice? Aquí. Bien. ¿Qué pasó? Ahí está. Bien, entonces, los territorios son múltiples de acuerdo a las relaciones y redes socioculturales, que es lo que yo les mencionaba. Y el tercer elemento de las cartografías sociales es justamente el sistema de relaciones sociales entre el ambiente y los otros, la otredad, ¿no? Es decir, vamos a identificar con las cartografías sociales cuáles son las dinámicas socioculturales en cada uno de los territorios. Y aquí, por ejemplo, les presento un mapa comunitario de riesgos, ¿no? Es decir, aquí es una comunidad que está trabajando sobre los riesgos que existen dentro de la misma comunidad y que quieren como visualizarlos para saber qué hacer, ¿no? Esto es súper interesante en ese sentido. Existen, por supuesto, tipos de mapas, el ecosistémico poblacional, ¿no? Que busca como identificar relaciones extraterritoriales, el temporal social, ¿no? El primero y el segundo no se abordan tanto aquí en Chile, en otros lugares sí, que es los acontecimientos que subsisten en la memoria del grupo, ¿no? De cara a comprender el presente y dibujar posibilidades futuras de actuación.
Este temporal social, aquí en Chile no se hizo, pero en Argentina sí se hizo para identificar barrios donde se hacía tortura durante las dictaduras, ¿no? Entonces se hizo un mapa de por dónde trasladaban a presos y presas políticas en la dictadura de Argentina. Y esa cartografía permitió identificar muchas rutas y permitió identificar por lo menos 2 cuerpos que estaban desaparecidos al establecer las rutas que antes existían durante la dictadura en Argentina, ¿no? Y el temático, que por supuesto es algo que es como el tema que nos vincula acá, ya que podemos pensar en temas de promoción o acción hacia la salud que tiene que ver con el trabajo integrador que van a entregar, es decir, como no es hacer una cartografía, sino más bien el tema de salud, de qué acciones se están desarrollando respecto a la salud, ¿no? Y bueno, la cartografía social, ese es un ejemplo que yo les quiero mostrar, ¿no? A ver si logro mostrarlo bien, que tiene que ver con este mapeo de iniciativas de colaboración relacionadas con las ollas comunes, ¿no? Este es un ejercicio de cartografía social que hicieron unas chicas de la Chile, si no me equivoco, ¿no? Y es un ejercicio de cartografía social súper potente que tiene que ver con las ollas comunes, ¿no? Estas son las ollas comunes que hasta ahora están activas en Santiago, ¿no? Y está por comunas y te dan toda la información. Está súper chida este mapa interactivo, este tipo de cartografía, ¿no? Y aquí podemos ver, por ejemplo, cuáles son las ollas comunes que están activas y también te dan sus datos, ¿no? Yo les voy a pasar esta presentación, igual pueden ir buscando las ollas comunes que les puedan quedar cerca, a lo mejor les pueda servir para el trabajo integrador, qué sé yo, ¿no? Entonces, aquí muestran, por ejemplo, si yo hago clic en esta, que está, veamos, esta, cerca del Parque de los Reyes. Dice, es una asamblea autoconvocada del barrio República, ¿no? Viene el contacto y las cosas que reciben, qué donar, cómo donar, sus datos de contacto, la dirección y la forma en cómo se puede apoyar, ¿no? Estas son las funciones de la cartografía social. Nos permite hacer una visual de, por ejemplo, en este caso, que es una cartografía temática de cuáles son las ubicaciones y los contactos de las ollas comunes que se están desarrollando actualmente en Chile. Eso. Ah, ¿se logró ver o no se vio nada? Solo se ve la presentación, profe. Oh, ya. Y yo aquí hablando como loco. Espera, ¿se supone que se tenía que ver? A ver. Que a lo mejor tiene compartiendo solo la presentación y no la pantalla. A ver. Pantalla. Ahí lo ven, ¿no? O sea, espérame. ¿Ahí lo ven? Ahora sí, profe. Ay, gracias. A ver, acá está. Bueno, les decía que esta es una cartografía de las ollas comunes que se encuentran activas actualmente. Bueno, está en todo Santiago, pero me quiero enfocar en todo Santiago, en todo Chile. Este centralismo que tengo que sacarme de acá, que Santiago no es Chile. De las ollas comunes que están activas en Santiago, ¿no? Entonces, es súper interesante ver cómo estas chicas, que no recuerdo sus nombres, de la Universidad de Chile hicieron este mapeo, esta cartografía de las ollas comunes, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos darle clic en la de San Diego, que está en el barrio de San Diego, y te aparece la Junta de Vecinos Almirante Blanco Encalada, ¿no? La dirección, qué es lo que reciben, ¿no? Y también qué tipo de servicios están dando, ¿no? Aparte de comedor, algunos dan caja de mercadería, etcétera, ¿no? Yo les voy a dejar compartida esta dirección, este link,
para que a lo mejor les pueda servir en su trabajo integrador, ¿no? Es decir, vienen casi todas las ollas comunes, ¿no? Casi todas las ollas comunes están en esta aplicación, ¿no? Está la Red Docente Feminista, que también están apoyando, y está súper chido esto, de verdad que está súper, súper bueno. Igual les puede servir más adelante, ¿no? O identificar alguna que esté cerca de su barrio, qué sé yo. Eso. ¿Se vio o no se vio? Bueno, bien, pues eso, ¿no? ¿Tienen alguna duda o algún comentario con respecto al tema que abordamos? Gracias, Tania. ¿Alguien más, aparte de Tania, tiene algún comentario? ¿Les genera algo esta información? ¿No les genera nada? Bien. Segunda parte de la clase de hoy. Dudas. Dudas respecto al integrador. Les escucho. Si pueden levantar la mano un poco como para llevar el orden. Juan, David. Hola, profe. Hola. Tenía una duda con respecto al máximo y al mínimo de integrantes por grupo. Máximo y mínimo. Bueno, los grupos están definidos, ¿no? Son los mismos con los que con los que trabajaron la Solemne 2, ¿no? Ya, Sí, ya. No sabía eso. Entonces, bueno, eso no. ya, ok. Lisbeth, Profe, yo quería saber si me podía explicar de nuevo el trabajo, que no lo entendí muy bien. Por favor. ya. ¿Qué es lo que no entendiste? Desde el principio. No, es que al principio había dicho que era como una entrevista, algo así, ¿o no? Sí, o sea, me gustaría saber cuáles son los puntos específicos, porque supongo que leíste la rúbrica y la pauta. ¿Cuáles son los puntos específicos de los cuales tienes duda? Para aclarar. Ah, Lisbeth se fue. ¿Qué pasó? Profe, a lo mejor se le cayó el internet, puede ser. Y Catalina también se está yendo. Puede ser, bueno, en lo que se conecta, ¿alguien más tiene alguna duda? O sea, más que nada, cómo hay que realizar el trabajo, aparte de la entrevista, en qué hay que enfocarse, eso. Ya, de nuevo. Vamos a ver la pauta y la rúbrica. Porque supongo que la leyeron, ¿no? ¿O no? Vamos a ver.
Deme un minuto, estoy abriendo el documento. ¿Profesor, usted estudió la pauta y la rúbrica? ¿Perdón? Si ha subido la pauta y la rúbrica del trabajo integrador. Sí, recuerden, chiques, en la última sesión yo les comenté que por favor revisaran constantemente la sección de novedades del aula virtual. De hecho, está grabado eso. Porque ahí iba a subir la pauta y la rúbrica, ¿no? Y de hecho la subí, ¿no? Entonces, está desde la semana no pasada, sino desde la semana antes pasada. Dice, voy a compartir. Para la pauta, lo que se va a hacer es, dado el contexto actual de la pandemia de COVID-19 y las condiciones de reducción de movilidad y cuarentena en la que vivimos, se presenta la siguiente pauta para la realización del trabajo integrador, que consiste en lo siguiente: identificar junta de vecinos u organizaciones sociales o comunitarias que cuenten con redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, página web o algún otro medio de contacto, que desarrollen actividades o acciones de promoción de la salud. Todos conocemos el concepto de promoción de la salud. A estas alturas todos deberíamos de manejar el concepto de promoción de la salud, y ante el contexto de la pandemia por COVID-19. Consiste entonces en realizar entrevistas a un integrante de la Junta de Vecinos, de preferencia el presidente o presidenta, o de alguna organización social o comunitaria. Ollas comunes son organizaciones sociales, son organizaciones comunitarias, perdón, pero no necesariamente tienen que ser ollas comunes, pueden ser juntas de vecinos, pueden ser ollas comunes, pueden ser cualquier tipo de organización social y comunitaria que actualmente estén desarrollando acciones de promoción de la salud, ¿no? Y hay un montón de organizaciones que actualmente están desarrollando este tipo de acciones. Y, por supuesto, es identificar ya sea la junta de vecinos o la organización social y comunitaria, el sector, la descripción, la comuna, particularidades sociales, culturales, políticas, etcétera, descripción de funciones, descripción de redes de apoyo, descripción de los programas de promoción de la salud o de educación para la salud que estén desarrollando, ¿no? Ya sea en la prepandemia, enero, febrero, marzo, o durante la pandemia, abril, mayo, junio, julio. Cuando hablamos de acciones de promoción de la salud, es necesario describir la razón por la cual se desarrolla la iniciativa, diagnóstico, reflexiones entre las personas, etcétera, ¿no? Eso. Letra Arial 12, ¿no? Realizar un texto de análisis utilizando de base la entrevista. No es transcripción de la entrevista, utilizando todos los siguientes conceptos: salud, enfermedad, educación para la salud, promoción de la salud, determinantes sociales de la salud e identificación de activos positivos y negativos. Cuando hablamos de activos, de hecho hay una clase grabada en el aula virtual, que así se llama, diagnóstico de activos, ¿no? Consiste en identificar algo que ya hemos estado hablando en clase, de las herramientas o de los elementos que existen en un territorio, como pueden ser los activos. Se refieren a lo que hay dentro de la comunidad, que pueden ser instalaciones físicas, como un salón de eventos, como un consultorio, como lo que es cualquier tipo de infraestructura que apoye al trabajo comunitario que esté desarrollando la organización o la junta de vecinos. Pero también los activos son los conocimientos de las personas. Es algo que hemos estado hablando mucho al respecto. Es decir, si dentro de la organización que vayan a entrevistar, si ellos identifican si hay elementos dentro de la comunidad que les facilite o que les obstaculice, ¿no?, el desarrollo de su actividad de promoción de la salud. A eso se refiere. Letra Arial 12 con espacio interlineal 1.5,
mínimo 4, máximo 7 páginas, sin contar la portada y, bueno, la formalidad, ¿no? Portadas con nombres, la sección a la cual pertenecen, la introducción, desarrollo, conclusión, ¿no? Eso. Eso está en el aula virtual. Profe, una consulta en el tema de los grupos. ¿Era con lo mismo del trabajo anterior? Sí, eso también lo hablamos, sí. Es con lo mismo, obligatoriamente. Hay casos excepcionales, por supuesto, ¿no? Yo soy como súper transparente en ese sentido. Hubo un caso en donde el grupo no funcionó, no sé por qué, y ahí no me voy a meter, porque estamos online, ¿no? Deberíamos, bueno, no sé, no voy a explicar la situación porque no la sé, solamente voy a decir que no funcionó. Y se separaron. Entonces, puede existir esta posibilidad. Sin embargo, si ustedes lo van a hacer, es algo de la cual tienen que hacerse responsable ustedes. Es decir, ya no quiero entrar de nuevo en la dinámica de volver a armar los grupos y mover acá y que sí, ¿no? Entiendo, porque quedaría como todo mucho más desordenado, por eso también. Exacto, ¿no? Entonces, la propuesta es de que sea el mismo grupo, porque si no, les va a complicar, en realidad les va a complicar más a ustedes. Ya, profe. Ningún problema. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien más tiene una duda con respecto al trabajo integrador? Dice, ¿hay que entrevistar a gente que trabaja en las ollas comunes? Sí. O sea, si eliges olla común, sí, ¿no? Por eso, de hecho, con toda intención, en caso de que les interese la olla común, con toda intención les puse los datos de las ollas comunes que están activas, ¿no? Pero si no les interesa, igual pueden entrevistar a alguien de alguna organización comunitaria o social. Hay montones de organizaciones sociales en Santiago, montones, no se imaginan, y es súper fácil contactarlas, ¿no? La fecha de entrega también está estipulada en la sección de novedades de la aula virtual, que si no me equivoco es el 3 de agosto, pero puedo confirmarlo. Todo está en el aula virtual, ¿eh? No les estoy diciendo nada que no esté en el aula virtual. Sí, 3 de agosto. De hecho, también ya está activo el foro en el cual ustedes van a enviar sus archivos. Ya está activo en el aula virtual. 3 de agosto. ¿Un CESFAM serviría? Sí, serviría un CESFAM, pero tendrían que definir únicamente una actividad. ¿Por qué? Porque los CESFAM hacen un montón de cosas en el territorio. Ya hemos hablado que es una APS y que la APS es la puerta de entrada al sistema de salud por parte de las personas y desarrollan montones de actividades. De hecho, ahora creo que están en cursos de trazabilidad, ¿no? Pero tendrían que elegir una sola de las actividades. Una, porque hacen muchas cosas. Y hacen cosas muy bacanes y no, va a ser demasiado para ustedes. Elijan solamente una acción de promoción de la salud. ¿Alguien más? ¿No hay dudas? ¿No? Bueno, pues siendo así, terminamos la sesión de hoy. Muchísimas gracias por estar.
Chao, profe, muchas Chao, profe, gracias. muchas gracias. Bien, cuídense. Chao, cuídense. Gracias, profe. Que esté bien. Gracias, profe, que esté bien, cuídese. Cuídate. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta antes de irme? Sí, sí. ¿Usted hoy día proyectó un PPT si está en el aula? ¿Que proyecté ahora? Sí. Lo voy a subir ahora terminando. Ah, ya ese que sería como la última materia, ¿o no? Falta una más. Porque estaba revisando el aula y así como materia, lo último que usted subió fue como las cartas de promoción de la salud, ¿o no? Sí. Todas esas cartas como... ¿Esas van a... ¿Hay que anotarlas o qué pedo? Si uno quiere copiar como la materia. No entiendo. Por ejemplo, porque la última foto de la pizarra fue el 22 de junio, la que usted subió. Ujú. Y después usted subió estrategias de participación local. Eso que es un texto y después puse las cartas de promoción de la salud, pero son hartas. Sí. Ah, ya. Todas esas entonces hay que leérselas, ¿o no? O sea, sí, de preferencia hay que conocer las cartas. De hecho, yo les hice un mega resumen cuando hicimos el viaje por los países. No sé si te acuerdas que Sí. ya, yo hice como me costó trabajo, pero fue un super abstract de todas las cartas. Ah, ya. Ya, profe. Entonces, la última materia es la que va a subir usted ahora. Y la de Sí, la otra semana. sí, Ya, profesora. Muchas gracias. de nada. Chao, cuídese. Chao, cuídate.